Señor nos bendiga, pues. Damos gracias al Señor por esta clase de adultos y vamos a continuar con la palabra del Señor, ahí en el libro de Hechos. La elección del sucesor de Judas. Ahí está, Hechos de los Apóstoles. Elección del sucesor de Judas, Hechos 1. Continuamos en el capítulo 1, del versículo 21 al 26. Ahí está, la lectura de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero primeramente vamos a orar. Vamos a orar como clase. Oramos como escuela dominical, ahora vamos a orar como clase para que sea el Señor y su Espíritu Santo, ¿cierto?, hablando a nuestra vida en esta mañana. Amén. Padre, gracias le damos en esta mañana, mi Dios Todopoderoso. Gracias por este privilegio, mi Dios, que tenemos de estar en su casa de oración, que es, Padre mío, donde nos conviene estar. Señor, gracias le doy por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han llegado en esta mañana. Sea usted bendiciendo cada una de sus vidas. Usted conoce, Señor, cómo llegó cada uno en esta mañana, pero también sabe y conoce cómo se va a ir cada uno a su hogar en esta mañana, Padre. Gracias le damos por ser usted el principal en nuestras vidas, el primero. Gracias le damos, Señor, porque sabemos que es usted el que está dirigiendo todo. Gracias por abrir las puertas, Señor, nuevamente para que podamos congregarnos todos juntos. Esto es obra suya, Señor, y le damos gracias, no es decisión de hombre, Padre. Sea usted en esta mañana hablando nuestras vidas, a través y por medio de su palabra. Sea su Espíritu Santo, mi Señor, guiándonos al entendimiento y conocimiento de su palabra, a lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, a lo que usted, Señor, primeramente ha hablado a mi vida para poder compartirlo con mis hermanos. Ayúdenos, Señor, a ser cada día mejores hijos suyos. Padre, dejamos todo en sus manos, a su entera y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así entonces la palabra del Señor. Hechos 1, del 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya sabemos lo que pasó con Judas, ¿cierto? Nuestra hermana Flor ya nos relató lo que dice la Escritura acerca de Judas, que estaba contado allí con los discípulos. Entonces, ahora los apóstoles tienen esta misión de elegir, de denominar a un nuevo integrante de estos 12, que eran 12 apóstoles. Es a lo largo de nuestra vida, siempre hemos participado de elegir o de ser elegidos. Si nos recordamos cuando pequeños, al menos los varones, ¿cierto? Cuando disputábamos algún partido de fútbol, había un capitán que iba eligiendo, iba separando. Generalmente escogían al mejor por sus cualidades futbolísticas. En el caso de las mujeres,
de las hermanas, también cuando pequeñas hacían elecciones y elegíamos para un grupo, un integrante, de acuerdo a sus características, a lo mejor que nos sirviera para nuestro grupo. Y nos fijábamos en eso, en sus características, en sus cualidades, en sus habilidades, tanto intelectuales como motrices, para poder ganar en el caso de los juegos. Porque tenemos ese chip, ¿cierto?, de ser ganadores, de querer ganar en todo lo que participamos. Ese es en lo natural, en lo humano. Sin embargo, los discípulos, o los apóstoles en este caso, tienen esta misión de elegir. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que tiene que reunir la persona que va a ser elegida para desempeñar el cargo de apóstol? Ha de ser, dice la Escritura, uno de los que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, la primera cualidad tiene que haber estado con ellos desde el bautismo de Juan. Entraban varios en estas cualidades, ¿cierto? Habían muchos que podrían haber estado en estas cualidades, debido a que eran muchos los seguidores de Jesús. Algunos habían quedado en el camino, pero otros habían estado desde el bautismo de Juan con él. ¿Qué podemos destacar entonces? Podemos destacar algunas cualidades. El elegido o el seleccionado debería tener perseverancia, compromiso, constancia, dedicación, fidelidad, disciplina, testimonio, un buen testimonio. A partir de allí, dice el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Debe ser alguien a quien los apóstoles hayan notado de entre todos los seguidores de Jesús que cumplen con este requisito, que haya estado continuamente con ellos. Y esto no es algo que ellos hayan hecho un listado, ¿cierto?, de asistencia al Sermón del Monte, asistencia al bautismo de Jesús. Asistencia, ellos no llevaban un libro de asistencia. Por lo tanto, aquí opera la memoria de ellos, de quienes ellos se recuerdan que haya estado en todo este tiempo en medio de ellos. A este elegido se le va a encargar, se le va a encomendar una tarea primordial. ¿Cuál es? Ha de ser hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ha de ser hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esta es la tarea que se le va a encomendar a este testigo, a este elegido, al que va a ser elegido como apóstol. De aquí notamos claramente que no solo los 11, sino también otros discípulos habían gozado, ¿cierto?, de las apariciones de Jesús. Primera de Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Primera de Corintios 15:6. El grandioso hecho que los apóstoles habían de atestiguar ante el mundo entero era la resurrección de Jesús. Un hecho trascendental, un hecho que cambió todo para los seguidores de Jesús. Muchos, con la muerte de Cristo, se apartaron, porque su líder
ya había fallecido, ya no estaba entre ellos. No creyeron a la promesa que nuestro Señor Jesús le había hecho, que al tercer día resucitaría de entre los muertos, y se apartaron. Sin embargo, muchos todavía creyeron en Él. Y ahora este elegido debería testimoniar acerca de la resurrección de Cristo. Para este ministerio, 2 de los que eran conocidos como acompañantes continuos de Jesús son elegidos bajo singular providencia de Dios. José, que leímos ahí en los versículos, y Matías. Ambos estaban cualificados para el cargo, cumplían ambos con los requisitos que los apóstoles estaban exigiendo al elegido. Estaban los dos aptos para desempeñar esta tarea que se le iba a encomendar, la de apóstol, y de testificar de la resurrección de Cristo. Sin embargo, los 11 no lograban ponerse de acuerdo para elegir a uno o a otro, a José o a Matías. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque elegimos por afinidad, elegimos por personalidad, elegimos por, como les decía, por habilidades. Me llevo mejor con él que con el otro, me llevo mejor con ella que con el otro. Somos más partner. Entonces, es difícil llegar a un consenso entre varias personas. Es difícil. Pero todos, los 11, sí estaban de acuerdo en algo, que uno de los dos debía ser elegido. Uno de estos dos varones, uno de estos dos que habían estado allí en todo momento desde el bautismo de Juan en adelante. Habían estado en todo tiempo con ellos. Sin embargo, no podían tomar la decisión. ¿Qué hicieron entonces? Acudieron al Señor en oración, a quien todo lo sabe, a quien todo lo ve, ¿cierto? A quien todo lo conoce. Tenían que resolver de alguna forma y descansaron en el Señor. Oraron, se unieron en oración para poder tomar la mejor decisión para la obra de Dios. Nosotros a veces tomamos decisiones apresuradas y no son lo mejor para la obra del Señor. O a veces tomamos decisiones apresuradas y no son lo mejor para nuestra vida, porque estamos viviendo un tiempo apresurado. Estamos viviendo en un mundo vertiginoso, que todo era para ayer, todo era apuradísimo. Sin embargo, estos hombres se tomaron el tiempo y es lo que debemos hacer nosotros. Tomarnos el tiempo cuando tenemos que tomar una decisión importante y trascendente en nuestra vida. Doblar nuestras rodillas y orar al Señor. Usted va a realizar un viaje, usted va a comprar algún bien, alguna cosa, lo que sea. Tenemos que ponernos en las manos del Señor en oración. Conocí un pastor que él decía, contaba, que él iba a la feria el día sábado con su esposa. Y antes de ingresar a la feria, él oraba para que el Señor primero le dirigiera en comprar lo que necesitaba, pero también para que el dinero que él llevaba le alcanzara para comprar todo lo que necesitaba. Entonces es importante que cada una de las situaciones que acontecen en nuestra vida sean puestas en las manos del Señor. No solamente en la necesidad y en la aflicción, que es cuando más recurrimos al Señor, sino también para que nos dirija
en todo ámbito de nuestra vida. Dependemos de Él. Dependemos de la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, si dependemos completamente de Él, todo lo que somos, debemos ponerlo en las manos del Señor. Y ellos apelan a Dios como quien escudriña los corazones. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. El escoger un apóstol había de serlo, no por ser erudito, sino por su corazón. A veces nos llama la atención quien tiene mucho conocimiento, ¿cierto? Es muy erudito, es muy docto en las Escrituras, pero nosotros no podemos ver el corazón de esa persona. Hay muchos hermanos y hermanas que conocen las Escrituras al revés y al derecho, que se saben los versículos de memoria, pero nosotros, en forma natural, no conocemos su corazón. Hay uno solo que conoce el corazón y de todos sus hijos, nuestro Dios. En nuestras oraciones en pro de la iglesia y de los ministros de Dios, es nuestro consuelo saber que el Dios a quien oramos conoce los corazones de todos los hombres y todas las mujeres. No vamos a hacer acepción de personas. Así es. Así es, pues todos somos iguales ante los ojos del Señor. Y como dice mi hermano, el Señor es quien conoce los corazones. Y además, Él puede capacitarlos y prepararlos para el ministerio dándoles un nuevo espíritu. Así que prepárese, porque el Señor le va a capacitar para desempeñar alguna tarea dentro de la obra del Señor. Y tampoco hay edad para esto, tampoco hay edad, ¿cierto? Soy muy mayor, yo ya no puedo. Todos podemos ser capacitados por el Señor para desempeñar una u otra labor dentro de la obra del Señor. Los mayores podemos aconsejar a los más jóvenes. Esa es una tarea. Podemos orar los unos por los otros. Todos tenemos la misión de servir en la obra del Señor. Para eso fuimos llamados. No fuimos llamados solamente para estar sentados el día domingo en la escuela dominical. Todos tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades que el Señor, ¿cierto?, conoce nuestro corazón, conoce la disposición de nuestro corazón. Y Él nos va a capacitar para desempeñar esa tarea. Ellos desean que el Señor les muestre a cuál de los dos ha elegido. Tú, Señor, muestra cuál de estos dos has escogido. Está en ellos la disposición de recibir como compañero en el ministerio apostólico al hermano que el Señor haya escogido para ocupar este ministerio del apostolado, el puesto del que se desvió Judas, como decía mi hermano Jorge, para irse a su propio lugar, es decir, al que le correspondía por el tremendo crimen que había cometido al traicionar al Salvador. Y el quizá mayor, el de cerrarse a sí mismo la puerta. Esto hizo Judas. Se cerró a sí mismo la puerta del perdón al suicidarse. Falto de fe y de verdadero arrepentimiento. Por eso el Señor
busca a los corazones contritos y humillados, porque allí hay arrepentimiento, allí hay fe. Y esto Judas no lo entendió. Él se dio cuenta de lo que había hecho y la forma más rápida fue acabar con su vida. Eso nos muestra de que Judas no conoció a Jesús realmente. Aún en todo el tiempo que estuvo con él, no le conoció. Pues si hubiese conocido al Señor, sabría que tenía una puerta al arrepentimiento y poder haber morado en el reino de Dios y haberle servido en gran manera, porque el Señor le iba a capacitar para esta tarea. Sin embargo, él tomó la peor decisión, cegado por su culpa, cegado por todo el mal que había causado, y no vio más allá. No pudo entender, no pudo disfrutar, no pudo gozar del amor que el Señor le había manifestado a su vida al elegirlo dentro de los 12. El Señor lo había elegido, lo había seleccionado, lo había apartado para una tarea dentro de los 12. Sin embargo, la prioridad de Judas no era esto. No era el Señor la prioridad de Judas. En cambio, en nuestro diario vivir sí es la prioridad del Señor. ¿No escuché? Tiene que ser el Señor la prioridad de nuestra vida. Por eso estamos aquí, ¿cierto? No venimos para vernos, para abrazarnos, como ya no me acordaba del hermano o la hermana sin mascarilla. Estamos aquí porque nuestra prioridad es el Señor y de poder disfrutar de ese amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es que eso es lo que tiene nuestro Señor para nosotros. Nuestro mismo Salvador había dicho que el lugar asignado a Judas era tal que más le valdría no haber nacido. Eso lo encuentra usted allí en Mateo 26, 24. Ahora, la duda de los 11 se resolvió a suertes. Método corriente en el pueblo de Dios antes de que fuese dado el Espíritu Santo. De esta forma, previa oración, se obtuvo el conocimiento de la voluntad de Dios. Al principio, cuando estamos recién partiendo, ¿cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor puede haber permitido de que fueran elegidos a suerte el sucesor de Judas, un apóstol? ¿No le pasó a usted? A ver, mi hermana, deme un segundito. Vamos para allá. Vamos a llegar a esa parte. Nos llama la atención esto de mi hermano Jorge. Así es. Así es. Por eso a nosotros nos llama la atención, porque para nosotros la suerte, como dice el hermano Jorge, es a veces
la patita de conejo, que no pasemos debajo de una escalera, y una pila de cosas que son supersticiones. Eso es supersticioso. Pero en el pueblo de Dios, vamos a ver qué hicieron los 11. Primero, debemos tomar en cuenta que ellos estuvieron en oración. Ellos estuvieron en oración y oraron a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces, no juzguemos a los apóstoles por echar suertes. No fue un acto supersticioso. La acción de ellos debe ser entendida a la luz de las Escrituras, como nos aportaba aquí mi hermano Jorge, de lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento. Si vamos a Levítico 16:8. Dice así la Escritura: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Cierto? Y así se sigue desarrollando la historia. Josué 18:10 nos dice: y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Era común en el pueblo israelita, pero esto era siguiendo la dirección de Dios. En estos tiempos la suerte es otra cosa, ¿cierto? Está determinada de otra manera. Hablamos, mi hermana. Así es. Entonces hoy día la suerte está determinada por los juegos de azar, ¿cierto? Buena suerte, mala suerte, pero eso no es para el pueblo de Dios. Nosotros no participamos en esas cosas, ¿cierto? Porque confiamos en un Dios que todo lo conoce, que conoce y escudriña los corazones. No echaron suertes en forma mecánica. Antes la decisión fue puesta en oración, buscando específicamente la dirección de Dios en esta situación o en este asunto, como era la elección del sucesor de Judas. Mi pastor. Sí lo tengo, mi pastor. Amén. Así es. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Mi hermana.
Amén, pues que el Señor nos dé el discernimiento, ¿cierto? Para, como decía en un principio, tomar las mejores decisiones. Hermano Jorge. Claro. Testimonio. Amén. Amén. Amén, pues. Como dice mi hermana Magdalena, tenemos eso de condicionar al Señor en una decisión a favor nuestro. Cuando queremos que resulte de la manera que nosotros queremos, le ponemos condiciones al Señor. Pero la forma es que nosotros pongamos la situación que nos acontece en las manos del Señor y esperar su respuesta sin condicionarlo. Mi hermana. Disyuntiva o incertidumbre. Claro. Sí. Claro. Amén. 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 Pues nosotros como hermanos
vamos a poner en oración su situación, porque tenemos que orar los unos por los otros, como hemos dicho. Entonces, su aflicción es nuestra aflicción. Y vamos a orar para que el Señor permita que su casa se venda a un precio justo, a lo que Él estime conveniente. Y lo más importante, descansar en el Señor. Nos cuesta, a veces nos cuesta, pero eso tenemos que hacer. Mi hermana. Así es. Amén, pues. Amén. Así es. Hágase la voluntad del Señor para cada una de nuestras vidas. Y lo más importante, aprendamos a confiar en el Señor y a esperar en Él. Como decíamos entonces, para continuar con la lección, esta forma de echar suerte no fue en forma mecánica. Y como nos compartía nuestro pastor allí en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Así es que damos gracias al Señor por este privilegio que tenemos sus hijos. La decisión fue que Matías, a contar de este momento, sería contado como apóstol y parte del grupo de los 12. Matías fue un discípulo que estuvo en el anonimato durante mucho tiempo. Fue discípulo de Juan el Bautista, luego siguió a Jesús durante su ministerio, después de su muerte y resurrección. Pero estaba ahí, en el anonimato. No andaba mostrándose. Aquí estoy yo. Soy Matías, Señor. Él estaba allí, siguiendo al Señor, con perseverancia, con dedicación, con fidelidad. Perseveró con los 120 fieles y al final se convirtió en uno de los 12 apóstoles, sustituyendo así a Judas. En Matías podemos tener un buen ejemplo de cómo podemos llegar a crecer en la obra del Señor y ser usados para su gloria y su honra. Cada uno de nosotros. Esto no es solo para Matías, esto es para cada uno de nosotros. Podemos ser usados si tenemos la disposición en nuestro corazón. ¿Cierto? En el principio comenzamos diciendo que las cualidades que debía tener el sucesor: perseverancia, compromiso, constancia, dedicación, fidelidad, disciplina, testimonio. Cualidades para destacar, pero que nosotros también podemos tener para que el Señor nos ponga, ¿cierto?, en un lugar allí en su obra, para su servicio. Mis amados, vamos a pasar la ofrenda. Vamos a pasar la ofrenda. Le voy a pedir a mi hermana Lili y a mi hermana Viviana. Oh, estoy sorprendido. me parece que ahí detrás quedó mi pastor, gracias. Uno. Y el otro no sé dónde está.
Mi hermana Lili, por favor. Le tocó la tarea, solita. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana por este glorioso día que usted nos ha dado, Señor amado. Primeramente nos dio la vida, la salud y podemos estar en este lugar glorioso, Señor, que podemos disfrutar de su palabra, Señor, con nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres grande, eres bueno y eres bello, Señor amado, por mantenernos en esta comunión, Señor. Ahora, Señor, vamos a pasar la ofrenda. Te pido que bendigas esta ofrenda, Señor, que bendigas a cada hermano que lo va a poder hacer y al que no lo va a hacer, bendígalo de la misma manera. Bendiga su hogar, bendiga su despensa, que nunca, nunca, nunca le falte nada, Señor amado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana Vivi, por favor. ¿Quién más? Mi hermana, por favor. Y el Señor las bendiga. Entonces, de esta forma fue elegido Matías. El versículo para la clase es 1:24. Sí, perdón, Hechos 1:24. Ese va a ser nuestro versículo. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Lo leemos todos juntos? Practiquemos, hace tiempo que no lo hacíamos, así que aprovechemos de practicar para que retomemos. Amén. 1, 2, 3. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. 1, 24. Eso es 1:24. Amén. Amén. Pues damos gracias al Señor entonces por su palabra. ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte a partir de la lección? Mi hermano Jorge. Amén. Amén, pues no es por nuestros méritos. Eso lo tenemos claro. Mi pastor. Ok. Amén. Así el querer como el hacer. Así es.
Amén. Amén, mi pastor. Hermano Dani. Amén, mi hermano. Gracias. Les voy a dar una información, mis hermanos. Se suma al grupo de maestros de la clase de adultos nuestro hermano Enrique Bobadilla. Así es que para que ahí le den la bienvenida. Los maestros de la clase de adultos va a estar compuesto por nuestra hermana Flor Hernández, nuestro hermano Ricardo Arancibia, nuestro pastor Guillermo Hinojosa y nuestro hermano Enrique Bobadilla a partir de hoy. Así es que ahí para que después usted bendiga a su hermano y esté orando por los maestros. Es importante que estemos orando por los maestros. Oramos entonces, porque ya vienen las otras clases. Para dar por terminado, recuerde Hechos 1:24. Buen Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana por su palabra, mi Dios. Que esta, Padre mío, quede en nuestros corazones, en nuestra mente y que podamos, Señor amado, aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo primordial de su palabra, que podamos aplicarla a nuestras vidas. Bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Sea usted guiando nuestro caminar, nuestros pasos. Y ayúdenos, Señor, como decía nuestro hermano, a tener un corazón conforme a usted, mi Dios. Ayúdenos a que eso sea cada día en nuestras vidas. A que queramos estar y ser, Señor, verdaderos hijos suyos. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos a la otra clase entonces.